Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Gracias, Señor, por este nuevo tiempo de intimidad contigo. Bienvenidos a este tiempo especial con Dios. Gracias por haber escogido esta señal en tu dispositivo o en tu aparato receptor. Y gracias por acompañarnos en esta mañana especial, donde tendremos revelación de palabra divina, adoración creciente y creciente, una atmósfera espiritual donde lo sobrenatural ocurre, y un tiempo para ser edificados con la ministración del Espíritu Santo. Amén. Nos vamos al segundo libro de Corintios, segunda epístola de Pablo a los Corintios, continuando el mensaje de la celebración anterior que se centró en la primera de Corintios. Ahora vamos a la segunda de Corintios. Segunda de los Corintios es muy probable, muy seguro que esté después de primera de Corintios. Amén. Capítulo 1, verso 3. Amén. Muéstreme su Biblia, por favor. Muéstreme de dónde está leyendo. Amén. Gloria al Señor. Si no le molesta, si no es un impedimento para usted estar de pie, leemos la palabra del Señor de pie. Segunda a los Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Amén. Amén, gloria al Señor. Tome su asiento. En la celebración anterior explicamos un poco sobre la ciudad de Corinto, la cultura de Corinto, la penetración que la cultura había hecho dentro de la propia iglesia. Hablamos de la fundación de la iglesia por el apóstol Pablo, de las diversas cartas que Pablo escribió, las que se perdieron, las que existen, y hablamos también de la esperanza que Pablo tenía de su trabajo entre los corintios. Ahora quiero hablarles en los siguientes minutos de la esperanza que consuela. Amén, la esperanza que consuela. La esperanza consuela más que un zapato. Un zapato consuela, pero la esperanza consuela más. Bien, habíamos hablado un poco de Corinto. Pablo llega a esta ciudad en su segundo viaje misionero. Esta península que viene de arriba hacia acá es la península griega, lo que fue desde arriba el imperio de Macedonia, de Alejandro Magno, que venía de Macedonia. Esta porción de tierra se llama la península del Peloponeso. Parece una isla, pero no es una isla.
porque está unida con la tierra firme por este pequeño espacio de tierra llamado el Istmo de Corinto. El Istmo de Corinto era la capital de la provincia romana de Acaya, un puerto muy importante entre el mar Adriático y el mar Egeo, que comunicaba directamente entonces con el mar Mediterráneo, una ciudad donde únicamente contabilizados los esclavos eran 400,000. Así que se puede imaginar qué población tendría esa ciudad. Una ciudad marítima importantísima, comercial y militar también. Bueno, no hay tiempo para explicar eso. Pero al escribir la segunda carta a los Corintios, Pablo la introduce con un tema del cual nadie quiere hablar, pero que es importante que hablemos porque es un tema que nos atañe a todos. Pablo inicia su carta hablándole del sufrimiento. Utiliza la palabra tribulación y aflicción, y contraria a ella utiliza una palabra muy repetida, que es la palabra consolación. Llama a Dios Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Luego dice que nos consuela siempre en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros también podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y luego dice al finalizar: yo tengo una esperanza firme en ustedes, de que así como Dios lo ha hecho conmigo, lo hará con ustedes. Amén. Entonces, al hablarle de este tema de la tribulación, Pablo no lo inicia con tristeza ni con angustia. Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Pablo no inicia diciendo: Dios, mira que estamos en tribulación, mira que estamos sufriendo, mira que estamos siendo atacados, mira, Señor, que hay tantos enfermos en la iglesia, mira, Señor, que hay tantos perseguidos por el imperio. No, Pablo comienza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque la esperanza sostiene una alabanza en medio de la tribulación. La esperanza alaba aún en medio de la prueba. Porque la esperanza sabe que esa tribulación pasará. Más adelante Pablo les dirá: esta leve tribulación momentánea. Era leve. No era ni nada leve, era terrible. Pero Pablo dice: es leve. Dice: esta leve tribulación momentánea. Era momentánea. No había pasado años con ese aguijón de la carne. Había pasado años encarcelados, años en naufragio, años en que había sido apedreado. 3 veces dice azotado, 39 veces, Dios mío. Y Pablo le dice: eso es momentáneo. Oh, bendito sea Dios. Esta leve tribulación momentánea. Y a veces uno con un dolor de muela a medianoche ya no sabe a qué diablo reprender ni a quién. Pero cuando hay esperanza uno sabe: esto es leve y esto es momentáneo. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Quiero decirle algo, mi hermano: usted tiene que tener esperanza frente a las tribulaciones, frente al sufrimiento, porque el sufrimiento es parte normal de la vida.
No hay vida sin sufrimiento. No piense que los grandes multibillonarios no sufren. También se divorcian, también se enferman. Bueno, uno de los grandes, por ejemplo, Steve Jobs, con todo el dinero no pudo hacer nada. Y a los 56 años, en plenitud de vida, fundador de Apple y todo lo demás, perdió la vida porque un cáncer acabó con él. No piense que no hay gente, que los grandes artistas de Hollywood. ¿Y por qué se divorcian? ¿Y por qué se vuelven drogadictos entonces? El sufrimiento es parte normal de la vida. Claro que no lo queremos. Y claro que oramos que no ocurra. La diferencia es que aun cuando estemos sufriendo, nosotros tenemos esperanza. Dígame un amén, por favor. Pablo dice: ese sufrimiento que yo he tenido ha redundado en vuestra consolación. Imagínate. O sea, no hay sufrimiento sin propósito. Repito esto. A algunos no les gusta esto. Los de la teología de la prosperidad no les gusta que uno diga esto. Porque no hay sufrimiento que Dios permita que no tenga un propósito. Amén. Si estás atravesando alguna prueba hoy, si estás atravesando alguna dificultad, si estás en, como dicen hoy los predicadores modernos, si estás en un proceso. Yo entiendo que proceso es, pero bueno, ahora le llaman proceso a eso. Si estás en un proceso, hay propósito de Dios. Así que aunque me estés escuchando en la cama, porque no pudiste levantarte para ir a la casa de Dios, yo no sé qué hará Dios, pero Dios tiene un propósito con eso. Así que mantén la esperanza. Y por eso Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre. Aleluya. Cuando logramos entender esto, aún mi amado hermano, cuando estés tratando de poner el clavo y el martillo se desvía a la uña y te queda esa uña negra y sangrando, en lugar de llamar al diablo y a los 7 demonios, vas a ponerte la uña en los dientes y vas a decir: alabado sea Dios, bendito sea Dios. La Biblia dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y mira, Pablo espera, la esperanza de Pablo, su esperanza es que los corintios que están pasando tribulación sean consolados, para que asimismo ellos puedan consolar a otros hermanos que más adelante estén en sufrimiento por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados por Dios. Cuando he tenido hermanos o hermanas que vienen con diagnóstico de cáncer, que le han dicho tal situación o complicación, y tengo la oportunidad, llamo a alguien de los que trabaja conmigo que ha padecido cáncer, que ha salido del cáncer, y le diga: venga, vamos a orar. Y tiene una palabra que yo no tengo, porque no es lo mismo que alguien que ha sido sano toda la vida ore por un enfermo de cáncer, que alguien que ha pasado el cáncer y Dios lo sacó del cáncer. Bendito sea Dios. Y a ti que me estás oyendo en cualquier lugar, recibe esto. Estás pasando esa enfermedad, pero la esperanza sostendrá la fe, y mañana podrás consolar y orar por alguien que está pasando esa enfermedad terrible, y Dios te usará
para bendecir esa vida. Porque hay propósito en Dios. Y por eso digo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque podrás consolar a los que hoy están en tribulación o mañana estén en tribulación con la consolación con que tú has sido consolado o consolada por Dios. Entonces Pablo termina diciendo: yo tengo la firme esperanza. Pablo expresa su firme esperanza de que los corintios superarán sus tribulaciones. Alabado sea Dios. Si estuviera el pastor Bailey diría aquí: me voy a volver loco, me voy a volver loco, hasta que alguien diga amén. Me voy a volver loco. Me va a dar algo. Mi firme esperanza, mi hermano, es que si hay alguien aquí en sufrimiento, que si hay alguien escuchándome que está en tribulación, si hay alguien escuchándome que está en prueba, yo tengo la firme esperanza, y se lo digo en el amor del Señor, yo tengo la firme esperanza que tú superarás esa prueba, que tú superarás esa tribulación, que ese sufrimiento no acabará contigo, y que en medio de ello tú podrás levantar las manos y decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y encontrar que hay un propósito de Dios para tu vida. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora vamos a la segunda expresión de esperanza que Pablo tiene para los corintios en esta carta. Vamos a leer del versículo 8 en adelante, porque ahora Pablo cambia de la tribulación de los corintios a una situación personal de él. ¿Qué versículo, pastor? ¿Pero 8 de qué? Del capítulo 1 que hemos estado leyendo. Amén. Pastor, pero no se burle. No me estoy burlando, estoy nada más siendo descriptivo para que no se me duerman. Amén. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. ¿La de quién? La de Él. De nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¡Wow! El apóstol Pablo llegó al punto donde perdió la esperanza de seguir viviendo. Esto para mí es un gran consuelo. No sé si alguno aquí ha llegado a ese punto. Amén. Amén. Tal vez cuando regresó de la luna de miel. Pero todavía lleva 20 años y ahí está todavía. Pero vamos a leer versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas, muchos hermanos, sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Amén. Aquí ahora Pablo cambia y dice: porque nuestra gloria, le dice Pablo,
son los hermanos, es el pueblo, es lo que Dios está haciendo con ustedes. Ahora Pablo cambia y dice: no quiero que ignoren. Por eso Pablo dice: tengo confianza. Cuando uno tiene confianza, dice cosas personales. Y Pablo le dice a los corintios cosas personales que no le dice a ninguna otra congregación, a ninguna otra carta. Por ejemplo, a los corintios Pablo le habla de que él tiene un aguijón en la carne. Pablo le habla que hay un mensajero de Satanás que lo abofetea. Pablo dice que le ha pedido al Señor que se lo quite 3 veces y el Señor le ha dicho: bástate mi gracia. Pablo le dice a los corintios que él conoce a un hombre que fue al tercer cielo. ¿Quién sería ese hombre? Él mismo. Eso no se lo dice a nadie. Entonces Pablo dice: tengo esta confianza para decirle que yo mismo he pasado por una tribulación tan grande, una tribulación tan terrible allá en Asia, que yo mismo había perdido la esperanza de seguir viviendo. ¿Cómo te puedes imaginar al apóstol Pablo, que fue al tercer cielo, diciendo: la prueba fue tan terrible, la persecución o la angustia, no sabemos? Pablo dice que él batalló con las fieras. Dice: batallé con las fieras, dice el versículo 12. Y más adelante dice: como hombre batallé con las fieras, pensando que hay resurrección de los muertos. Pablo dice: sin embargo, quiero decirte algo. Pablo confiesa: perdimos la esperanza de conservar la vida. Y dice Pablo: y había sentencia de muerte. Tal vez por el imperio romano. No lo explica, el libro de los Hechos tampoco lo dice. Tal vez fue cuando fue descolgado en Éfeso, dice, por una canasta, por el muro, porque lo iban a matar. Tal vez fue cuando en Listra fue apedreado y lo dejaron fuera de la ciudad, porque creían que se había muerto, y tal vez estaba muerto, no sabemos. Pero después, de entre las piedras, se levantó Pablo, y por la misma calle que lo arrastraron y lo apedrearon, por la misma calle volvió a entrar a la ciudad a predicar la palabra de Dios. Aleluya. ¿Qué les está diciendo? Luego de decir Pablo esto, dice: pero confiamos en Dios. Pasé por esa experiencia y casi me muero, y hasta perdí la esperanza de seguir viviendo, pero confié en Dios, el que resucita de los muertos. Oh, gracias, Señor. Ayúdeme a orar, porque hay gente orando allá en sus casas. Hay gente llorando. ¿Sabe cuánta gente tiene sentencia de muerte ahora mismo, en este momento? ¿Cuántos tienen un familiar en una unidad de cuidados intensivos con sentencia de muerte? ¿Sabe cuánta gente han sido enviados a sus casas porque en el oncológico le dijeron: ya aquí no podemos hacer nada? ¿Qué tiene esa gente? Sentencia de muerte. ¿Cuántos tienen un papá o una mamá en este preciso momento con sentencia de muerte? Pero nosotros creemos, Señor, que el que resucita de los muertos, como dijo Pablo, es poderoso para eliminar esa sentencia de muerte. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Que el acta de los decretos que había contra nosotros sea quitada de en medio, sea anulada. Que esa sentencia de muerte sea vuelta atrás.
queda sin efecto en el nombre de Jesús. Porque yo confío en el Dios que resucita de los muertos. Y si resucita de los muertos, es más poderoso todavía para eliminar una sentencia de muerte. Gracias, Señor. En este festival de la abundancia me bendijo un testimonio de mi hermana ayer. 2 hermanas, pero una de ellas dijo: hace 16 años que me dieron esa sentencia de muerte. Hace 16 años. Y aquí estoy. Dice: escuché al pastor por la radio, escuché predicar, oré allá, el Señor comenzó a hacer la obra hasta que pude venir a la casa de Dios. Y hace 16 años que vivo con sentencia de muerte, y la sentencia nunca se ha aplicado, porque la sentencia de muerte se deshizo. Oh Padre bueno, fortalece la fe de mis hermanos que oran en cualquier lugar por sí mismos o por un familiar con sentencia de muerte, en el nombre de Jesús. Amén. Me gusta lo que Pablo dice más adelante. Y confío, dice, tengo confianza en Dios que nos libró. Usa los 3 tiempos verbales. El Dios que nos libró. Yo sé, estoy seguro que aquí hay alguien de que Dios le libró de la muerte en algún momento de su vida. Yo sé que hay alguien que me escucha que sabe que Dios le libró. Le libró de los vicios, le libró de las ataduras, le libró de las pandillas, le libró también de los carteles, de la droga. Hoy tal vez estarías muerto, pero Dios te libró del alcohol, te libró del cáncer. Aleluya. Rabakamanda ranta la masaya. Y luego dice: y nos libra. Nos libra. Mantén tu esperanza, porque el que libró, libra. Lo hace hoy. Lo hizo ayer, lo hace hoy. Lo hizo con mi hermana hace 16 años y la libró del cáncer. Hoy sigue librando del cáncer. Nos libró y nos libra. Libró a mi hermano Rengifo de morir en una vida oscura. Libró a mi hermano Ricky de morir entre bandas y pandillas. Pues también librará a tu hijo. Libra a tu hijo hoy de esa circunstancia. Y luego dice: y nos librará. Ya Dios sabe qué ataque tiene el diablo el día de mañana. Ya Dios sabe qué ataque tienen los demonios. Ya Dios sabe qué brujería vendrá. Ya Dios sabe qué enemigo se levantará. Ya Dios sabe qué enfermedad Satanás deseará poner en tu cuerpo. Pero ya desde ahora Dios te está diciendo que te librará. Te librará de esta gran muerte. Oh, Sharabakata Masaya. Ramakamanda Rianta la Masata Rianda la Masaya. Y Amabama Cataria la Masaya. Te librará.
Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni a pestilencia que ande en oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, porque Él te librará. Santo Dios, Santo Dios. Kurriala Makanda Riantalaya. Él te librará. Esta es la esperanza que libra. La esperanza que libra. Y Pablo dice que la esperanza se sostiene, se sustenta, se fortalece con la oración. Da la fortaleza que le proporciona la oración a la esperanza de Pablo. El que tiene esperanza ora, y el que ora tiene esperanza. Alabado sea Dios. El que tiene esperanza ora, y el que ora tiene esperanza. Y en el versículo 11, Pablo expresa la fortaleza que representa para él la oración de los hermanos de Corinto. Y termina diciendo que por respuesta a esa oración muchos darán gloria a Dios. Vamos a poner el versículo en la pantalla una vez más para que nuestros hermanos lo puedan leer todos y puedan asimilar un poquito. Dice, cooperando también, alabado. ¿Cómo va a cooperar usted? Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Coopere con el pastor Aurelio. ¿Cómo? Coopere con el pastor Héctor. ¿Cómo? Orando. Y los demás también, los demás, pero no voy a gastar tiempo. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchos discípulos, muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Y el versículo 2 expresa el peligro que él estuvo, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia de que con sencillez y sinceridad, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Pero Pablo dice, cooperando vosotros a favor nuestro con la oración. Yo tengo algunos versículos donde Pablo solicita y donde Pablo agradece la oración de la iglesia por él. Y yo tengo la esperanza de que después de esta palabra usted orará por los pastores como nunca antes lo ha hecho. Porque ¿cómo puede ser que un hombre que fue al tercer cielo, Dios mío, que un hombre que cuando cantaba a Dios la cárcel temblaba y los cimientos se sacudían, que un hombre que lo mordió una serpiente y la echó en el fuego y siguió vivo, que un hombre que fue apedreado y tirado como muerto y salió de entre las piedras, tenga que decir, necesito, cooperen conmigo con la oración?
Qué bendición hay en una iglesia que ora por su pastor. Alabado sea Dios. Romanos 15:30. Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Ayúdenme. 31. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Pablo va para Judea. Eso es otro tema, pero va a entregar la ofrenda que ha recogido de todas las iglesias. Pero Pablo sabe lo que le espera en Judea. Es más, le han dicho que allá te van a meter preso y todo lo demás. Entonces Pablo dice: ayúdenme, cooperen conmigo y ayúdenme con la oración. Si Pablo necesitaba la oración, todos necesitamos oración. Aleluya. Amén. En Efesios 6:18 Pablo dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, San Joaquín, San Andrés, Santa Marta, Santa Teresa. Entonces, ¿quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? ¡Amén! Entonces hay que orar por todos los santos. Pero dice además de orar por todos los santos, por mí, a fin de que al abrir mi boca, porque esto es lo que Dios usa, mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, que hable de él como debo hablar, dice. Porque aunque soy embajador en cadenas, yo necesito hablar lo que Dios dice que hable. Entonces oren por mí para que Dios me dé palabra, y oren por mí para que Dios me guarde de los rebeldes y de todos los demás. También Pablo lo expresa en Filipenses. Filipenses 1:19 dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Le digo algo nada más. Cuando Pablo escribe esta carta, Pablo está preso en Roma, y Pablo está diciendo: oren por mí, porque yo sé que si ustedes oran, esto va a resultar en mi liberación. Y en efecto, Pablo fue liberado. Luego volvió a ser encarcelado, pero Dios respondió a la oración de los filipenses. Ore por sus pastores, por las pruebas que atraviesan, por las dificultades. Ore por todos los santos, pero ore también por los que le dan la palabra del Señor. En Colosenses capítulo 4, versículo 2, Pablo vuelve a reclamar la oración de la iglesia y le da importancia a este tema. En la epístola a los Colosenses, en el capítulo 4 del versículo 2, está la expresión de un hombre que reconoce la necesidad de que el pueblo ore por él. Si lo tiene, me gustaría, si alguien que lo tenga, lo lea en voz alta, audible, que se sienta que usted tiene palabra y que usted viene a la casa de Dios con la palabra de Dios. Aleluya. Filipenses, después de Filipenses está Colosenses. Capítulo 4 está después de capítulo 3. Perseverad en la oración, velando en ella en todo tiempo. ¿Y qué más dice? Con acción de gracias. Perseverad en oración, velando en ello con acción de gracias. Y el versículo 3, ¿qué dice? Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso.
No importa que yo esté preso, oren y el Señor me abrirá puertas. Amén. Oren que Dios abra puertas para el ministerio. Versículo 4 de Colosenses 4. Para que lo manifieste como debo hablar. Iglesia, ore que Dios abra puertas para predicar la palabra. Ore que Dios abra puertas en las redes, que Dios abra puertas en el gobierno, que Dios abra puertas en países cerrados, que Dios abra puertas en países musulmanes. Ore que Dios abra puertas al siervo de Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. En la primera epístola a los tesalonicenses, allí donde Pablo dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. También dice primera a Tesalonicenses 5:25: hermanos, orad por nosotros. ¿Por qué? Oren. Déjese guiar por el Señor. Ore por salud. Ore por provisión. Ore por sabiduría. Ore que Dios guarde del mal. Ore que Dios provea. Ore que el pastor tenga más y más y más y más amor, que es lo que más falta le hace. Si el Señor me da amor, es que ustedes han orado por mí. Si yo sigo así, es porque no están orando nada. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1. Segunda a Tesalonicenses 3:1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada como lo fue entre vosotros. Una y otra vez, Pablo dice: ayúdenme, porque yo tengo la esperanza de que venceré esta muerte, venceré esta trampa de muerte. Tengo la esperanza que el Señor me librará, así que ayúdenme orando por mí. Tenemos ya dos expresiones de la esperanza en el sufrimiento y luego la esperanza que libra de la muerte. Vamos a la tercera. Esperanza en la administración. Allá en el capítulo 3, el versículo 12. ¿De qué pastor? De segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 12. ¿Y cuándo vamos a tomar la Santa Cena? Cuando el Espíritu diga. Es que el domingo pasado, qué alegría, nos fuimos tempranito porque el pastor no estaba. Qué bendición. Y hoy tenemos que aguantarnos esto. Ay, Señor. Oren que el pastor predique corto. Que el pastor se vuelva moderno. Que venga aquí así con pantalón roto y todo. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Note la esperanza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy,
Las sinagogas, hasta el día de hoy, las sinagogas, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Usted lo tenía cuando iba a las procesiones, cuando tenía un velo tremendo, cuando iba donde la bruja Teté, cuando le echaban el tabaco, el humo del tabaco con la candela para adentro y ¡fua! Cuando le leían la carta, le leían las manos, tenía un velo. Pero cuando se convirtió al Señor, el velo fue quitado. ¿Por qué? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Alabado sea el Señor. Y más abajo dice que somos transformados. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. No sé cuál escoger. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. O esta, de gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. De gloria en gloria. Esta es la esperanza de la ministración. Pablo aquí hace una comparación del ministerio que Dios nos ha dado con el ministerio de Moisés. Y dice que el ministerio de Moisés tenía tanta gloria que no podían ver su rostro, se asustaban. Sin embargo, Pablo dice, el ministerio de nosotros es con más gloria todavía. ¿Por qué? Porque el ministerio de Moisés le hablaba a un pueblo que tenía un velo. Y aún hoy, si leen a Moisés, todavía no lo entienden. Pero cuando se convierten al Señor, se les quita el velo, porque el Espíritu del Señor es libertad. Ahora, mis amados hermanos, Pablo dice, yo, teniendo tal confianza, tal esperanza, uso de mucha confianza, porque tengo un ministerio. Y en este ministerio yo tengo una esperanza. Es un ministerio de revelación. Aquí no hay velo. Aquí vino el Espíritu a quitar el velo. Usted es ministrado para que tenga revelación. Usted es ministrado no solamente para que tenga conocimiento intelectual. Usted es ministrado para que tenga revelación espiritual. Una revelación que le dé el conocimiento sobrenatural de cómo enfrentar la vida, cómo enfrentar los demonios, cómo asimilar la fe, cómo creer en las promesas de Dios. En fin, una revelación espiritual. Es un ministerio de revelación, pero también es un ministerio de nuevo pacto. Dice, cuando leen lo del antiguo pacto no lo entienden y no aceptan el nuevo pacto. Ustedes saben, por ejemplo, que los judíos, el Nuevo Testamento no existe para ellos. Eso no es palabra de Dios. Ni siquiera lo aceptan. Pero nosotros tenemos la bendición del antiguo pacto, pero somos los herederos del nuevo pacto. Amén, dígame un amén, por favor. Y de todas las promesas del nuevo pacto. Así que es un ministerio de revelación, es un ministerio del nuevo pacto, pero también es un ministerio de el Espíritu. Dice, porque el Espíritu quita el pacto, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Este ministerio
Usted es ministrado, mi amado hermano, por el Espíritu Santo. Por eso, cuando ni siquiera sabemos orar como conviene, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, cuando no sabemos orar como conviene, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este es un ministerio del Espíritu. Por eso usted tiene poder para echar fuera demonios. Usted tiene poder para hablar nuevas lenguas. Usted tiene poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es un ministerio que transforma. Diga, transforma. Dice, somos transformados de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Usted no es el mismo que era antes de conocer a Jesucristo. Usted no hace lo mismo que hacía antes. No actúa de la misma manera. No piensa de la misma manera. No siente de la misma manera. La esperanza del que ministra, en este caso del pastor, la esperanza de Pablo, la esperanza mía es que usted sea transformado a la imagen de Jesucristo, que se vea la transformación de Dios en su vida. Y por último, este es un ministerio que nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Somos transformados de gloria en gloria y de triunfo en triunfo por el Espíritu de Dios. Yo quisiera saber si alguien ya ha tenido algún triunfo en su vida cristiana. Ese no fue el final. Fuiste llamado para ser llevado de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Amén. En medio de eso, como dijo Pablo, habrá tribulación. En medio de eso habrá aflicción, habrá sufrimiento. Pero hemos sido llamados para ser ministrados. Y cuando somos ministrados para ir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Amén. Ayer fui invitado para la dedicación de una vivienda, pero me bendijo tanto porque la dueña de esta vivienda hace un poco más de un año llegó a mi oficina. Vino que casi no hablaba. Realmente, que mi hermana no se vaya a ofender, pero era piel y hueso. Y tan afligida, porque ella es doctora, es una profesional de la salud. Y los doctores hablaban de su enfermedad como una especie de esclerosis. Hay una que se llama esclerosis múltiple, esta tenía otro nombre, pero es una enfermedad degenerativa que le estaba impidiendo deglutir, no podía tragar. Al ser así no podía alimentarse, iba perdiendo la movilidad, tenía un efecto en su espalda, en su columna vertebral. Pero oramos. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Le clamamos al Señor. La encomendé a un distrito. Los hermanos la recibieron y la atendieron como debe ser, como se discipula una persona, con oración, con cuidado, con atención, con incorporación. Ayer cuando estábamos ahí, llamó su líder. 6 meses después, los médicos que la atendían no pueden explicar lo sucedido. No pueden explicar lo sucedido. Amén. Y ella, como profesional de la salud,
sabe que esto solamente ha sido un milagro de Dios. Tal vez hoy no podría contar esta historia, pero lo que Dios lo hace completo. Le dio este hermoso lugar que ella piensa compartir más adelante con su madre, etcétera. Esos son detalles, pero somos llevados de gloria en gloria. La primera gloria fue la salvación. La segunda gloria fue el proceso que le llevó a su sanidad. Hoy hace ejercicio, rema, hace cuanta cosa. La tercera gloria es este milagro. Porque ese es nuestro Dios, que nos consuela en nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, que nos fortalece con la oración. Gracias al Señor. Y que nos ministra a través del Espíritu Santo, a través de sus siervos, para llevarnos a su propósito. Hace unos años estuvo aquí con nosotros el pastor Carlos Arteaga, viajando de Caracas hasta una ciudad que se llama Apure, en el Amazonas, en la selva de Venezuela. El avión se cayó, estuvo 9 días en la selva, se rompió la cabeza. Él sentía hasta como los gusanos se habían penetrado a su cerebro. No podía levantarse. Una pierna totalmente destruida, un brazo. Una cantidad de muertos a su alrededor. Venían las fieras en la noche. Se llevaban los cadáveres. Y él allí. Y en medio de eso, su corazón comenzó a alabar a Dios y a darle gracias. Amén. 9 días después, en un proceso que no puedo contar, fue encontrado, y aunque le falta una pierna, va por el mundo predicando la palabra de Dios, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Quiero orar antes de tomar la cena del Señor por alguien que me diga: sí, pastor, yo también estoy en tribulación. Tengo un familiar también pasando pruebas. Hay angustia, hay aflicción, hay sufrimiento. Pero he recibido la palabra y quiero decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No permitiré que la depresión me consuma, que la tristeza, el dolor, la angustia, porque tengo esperanza que esto será leve y momentáneo y que Dios me sacará a victoria en el nombre poderoso de Jesús. Tengo mi esperanza cierta y segura de que la oración de mis hermanos obrará a mi favor, y tengo la esperanza que la administración de esta hora, el Espíritu Santo tocará mi vida con autoridad, con poder.